En este vídeo vamos a tratar sobre la combustión dentro de la generación de calor. La documentación que vamos a utilizar son la DTIE 601 de combustión, la 1005 de principios básicos de las calderas de condensación, los dos manuales de fundamentos de climatización y auditorías energéticas de ATECIL y las dos guías técnicas del IDAE de procedimientos de inspección periódica de eficiencia energética de las calderas y de instalaciones de biomasa térmica en los edificios. La combustión es un proceso químico en el que un combustible se oxida reaccionando con el oxígeno contenido en el aire, que es el comburente, a una velocidad suficiente para liberar calor. Para aprovechar el calor adecuadamente, el proceso se realiza en un quemador integrado en una caldera y con una chimenea que sirve para evacuar los productos de la combustión. Las reacciones las tendríamos aquí. El carbono y el hidrógeno del combustible se combinan con el oxígeno, el nitrógeno del aire y da lugar a CO2, agua, nitrógeno y energía térmica. Esta reacción se puede ajustar estequiométricamente, es decir, con el aire justo sin exceso de aire, de la forma que vemos aquí abajo. Las variables que intervienen en el proceso de combustión son el combustible, el comburente y la energía de activación en forma de una temperatura de inflamación generada por una llama. Si representamos en unos ejes la energía de activación y la coordenada de reacción, veríamos que una vez puestos en contacto el combustible y el comburente, necesitamos sobrepasar un umbral de energía de activación para que se inicie la reacción, y una vez iniciada transcurre espontáneamente sin necesidad de aporte de nueva energía hasta que se consuma todo el combustible. Vemos pues que el combustible está formado por carbono, hidrógeno y algunos otros componentes. El comburente es aire húmedo que está formado por aire seco con un 79% de oxígeno y un 21% de nitrógeno y vapor de agua. Este vapor de agua, una vez que se ha alcanzado la temperatura de evaporación, abandona el conjunto por la chimenea. El poder comburífero, o V sub A, es la cantidad de aire que es necesario para realizar la combustión estequiométrica de la unidad de masa o de la unidad de volumen de combustible. Es muy importante a la hora de realizar el dimensionamiento de las rejillas de entrada de aire para una sala de calderas. En el caso, si quisiéramos determinarlo para el caso del gas natural, tendríamos que partir de los componentes del gas natural en tanto por ciento en peso, que vemos que son metano, etano, propano, butano y nitrógeno. Y de las reacciones de cada uno de ellos, las reacciones del metano, etano, propano y butano, que con el oxígeno dan lugar en todos los casos a CO2 y agua. Entonces, empezando por el primer componente, que sería el metano, para quemar 1 kmol de metano contenido en el gas natural, que es un 74,33 en peso, necesitamos 2 kmol de oxígeno, cuyo peso molecular es 16,042 y que ocupan 22,4 metros cúbicos. Llegamos a necesitar 2,08 metros cúbicos de oxígeno en condiciones normales por cada kilogramo de gas natural. Si pasamos a nitrógeno, el nitrógeno es necesario, dado que el aire seco contiene 21% de oxígeno y 79% de nitrógeno, serían 7,81 metros cúbicos en condiciones normales. Si operamos de forma análoga para el resto de los componentes del gas natural, para el etano, propano y butano, llegaríamos a obtener que necesitamos para quemar cada kilogramo de combustible de gas natural 12,48 metros cúbicos de aire en condiciones normales. Si realizamos la misma operación para el resto de los combustibles, obtenemos los valores que se indican aquí. Si tenemos en cuenta la humedad del aire en el poder comburífero, tendríamos unos incrementos de un 0,36%. Y si evaluáramos el poder comburífero por unidad de energía de los distintos combustibles, llegaríamos
a estas conclusiones. Para el gas natural sería 0,96 metros cúbicos hora de aire en condiciones normales por kilovatio hora referido al poder calorífico inferior, y llegamos hasta el fuel oil vía, que necesita 0,93. Si representamos en un diagrama de barras estos valores, vemos que son sensiblemente iguales. El poder fumígeno de los combustibles V sub H es el volumen de productos de la combustión generados al quemar cada unidad de combustible, unidad de volumen o unidad de masa. Es muy importante, fundamental a la hora del diseño de las chimeneas. Si queremos realizar el cálculo del volumen de humos para el caso del gas natural, tendríamos que partir, como antes, de sus componentes y de las reacciones de los mismos, que ya indicamos anteriormente, pero ahora lo que nos interesarían serían los productos de reacción, el CO2 y el agua. Entonces, para calcular el poder fumígeno para el gas natural, procederíamos de forma análoga a como hemos hecho para el poder comburívoro, empezando con el metano, que da lugar a CO2, a agua y a nitrógeno inerte, obteniendo como resultado los volúmenes de productos de combustión, los integrantes que tenemos aquí: 1,04 de metros cúbicos de CO2, 2,08 de agua y 9,9 de nitrógeno. Si operamos de forma análoga para el resto de componentes, obtendríamos su poder fumígeno. Tenemos en esta tabla para el gas natural, que es el mayor, es 13,78, y para el fuel oil vía 10,87. Si consideráramos la variación del poder fumígeno teniendo en cuenta que el aire comburente tiene una humedad, nos supondría por término medio un incremento de un 0,33%. Si ahora representamos el poder fumígeno, la capacidad de generar humos por unidad de volumen de combustible, tendríamos que para el gas natural sería 11,42 y para el butano 32,68 metros cúbicos para cada uno de estos combustibles. Quiere decirse que triplica el butano, triplica las cifras del gas natural, y esto es porque ahora estamos utilizando el volumen en lugar del peso. En cuanto al agua en los humos en una combustión estequiométrica, en las reacciones que hemos visto antes y procediendo de una manera análoga a como hemos hecho para el caso del gas natural, vemos que para el caso del metano tendremos que se produce 2,08 metros cúbicos de agua en condiciones normales por cada kilogramo de gas natural. Y considerando el propano, el etano y el butano, llegaríamos a que el agua en los humos para el gas natural sería de 2,53 metros cúbicos de agua en condiciones normales por kilogramo de combustible, y si consideramos el gasóleo C vemos que es 1,25, que es aproximadamente la mitad. Esto nos da una idea de que cuando tengamos calderas de condensación nos interesará utilizar como combustible gas natural en lugar de gasóleo C. Una vez obtenido el poder fumígeno humo, el volumen de humos húmedos y el contenido en agua de cada combustible, podemos obtener por diferencia el volumen de humo seco. Si lo representamos en este cuadro, vemos que para el gas natural sería de 11,26 metros cúbicos de humos en condiciones normales por kilogramo de combustible, y el más pequeño sería para el fuel oil vía, que sería de 9,75. Si calculamos el poder fumígeno por unidad de energía, veríamos que para el gas natural sería de 1,06 referido al poder calorífico inferior en humos húmedos, y para el fuel oil vía sería de 0,98. En esta tabla de aquí tenemos los valores referidos a humos secos. En cuanto al rocío húmedo, sabemos que el vapor de agua que está contenido en los humos comienza a condensar con trazas de contaminantes a la temperatura de rocío.
Esta temperatura depende de la presión parcial de vapor de agua en los gases de combustión. A mayor exceso de aire, más diluido está el vapor de agua, menor es su presión de vapor y por tanto su temperatura de rocío. A mayor humedad relativa, mayor su presión de vapor y por tanto su temperatura de rocío. Esta condensación del vapor de agua en los humos tiene dos efectos contrapuestos. Por una parte, nos permite recuperar el calor de condensación de los productos de combustión en una caldera de condensación. Y por otra parte, al condensar con restos de contaminantes, por ejemplo SO2, puede dar lugar a corrosiones en la caldera que nos la pueden dañar. En cuanto a las emisiones de CO, de monóxido de carbono como contaminante, vemos que sus efectos sobre la salud pueden llegar incluso a la muerte cuando la concentración es superior a 1900 partes por millón. Desde el punto de vista energético, la aparición de monóxido de carbono, de CO, en una combustión incompleta, vemos que supone una pérdida muy importante de rendimiento. En este caso vemos que cuando se produce CO2 son 14,43 kWh por cada kilogramo y en el caso del monóxido de carbono sería 9,68, que es una cantidad bastante inferior. La norma UNE 15378, sistemas de calefacción en los edificios, impone unos umbrales de emisión de monóxido de carbono, que en el caso de gas natural es de menos de 100 partes por millón y en el caso de los hidrocarburos ligeros y gasóleo C es de 50 partes por millón. Hemos visto que hay que asegurar que el aire es suficiente para que la combustión sea completa y la mejor manera de asegurarla es introducir algo más de aire del necesario, que es lo que se conoce como exceso de aire en la combustión. Este exceso de aire N será el cociente entre el aire real y el aire teórico. Y tenemos que los valores recomendados son para sólidos entre 1,5 y 2, es decir, que introducimos el doble de aire del necesario, y para combustibles gaseosos entre 1 y 1,1, es decir, introduciríamos un 10% más del aire necesario. Por una parte, necesitamos asegurar que N sea mayor que 1 y por otra parte que tampoco sea excesivamente grande, porque el aire que introducimos en exceso no nos aporta ninguna ventaja económica en la reacción porque lo evacuamos caliente por la chimenea. Los óxidos de nitrógeno vemos que reaccionan con el oxígeno para formar, dando lugar a NO y NO2. Y estos óxidos de nitrógeno ya formados y disueltos en los humos se combinan con el vapor de agua formando ácido nítrico, que es el responsable de la lluvia ácida. Los factores que intervienen en la formación de los óxidos de nitrógeno son la temperatura de la llama y el tiempo de permanencia de los productos de combustión en las zonas de la caldera de altas temperaturas. En este gráfico vemos que hasta 1200 grados centígrados no tenemos prácticamente óxidos de nitrógeno. El máximo lo tendríamos a unos 2000 grados aproximadamente. En base a esto, la norma UNE EN 483 hace una clasificación de las calderas en forma de clases que van desde la 1 hasta la 5, con unas concentraciones límites de NOx desde 260 hasta 70 miligramos por kilovatio hora. El RITE exige la clase más exigente, que es la clase 5. Cuanto al óxido de azufre, vemos que da lugar a SO2 aquí con más oxígeno, da lugar a la SO3 y combinado con el agua da lugar a ácido sulfúrico. Este ácido sulfúrico acompaña al condensado y provoca corrosión en los humos. Si representamos en una tabla las temperaturas de rocío ácida, cuando empieza a condensar el ácido sulfúrico en los humos, en el caso del gasóleo C tendríamos
que los valores oscilan desde los 130, 120 a 140 grados. Estudiaremos ahora dentro de los diagramas de combustión el diagrama de Oswald. Este diagrama sirve para realizar una evaluación rápida de una combustión a partir de los resultados de un análisis de humos. Y hay que determinar un diagrama, existe un diagrama para cada combustible. Veamos el del gas natural y la línea, tenemos representado en ordenadas el porcentaje de CO2 y en abscisas el porcentaje de oxígeno. En el caso del gas natural, este punto será el de máxima producción de CO2, que sería el 12%, y aquí el de máximo contenido de O2, que sería cuando fuera aire puro, que sería un 21% en este caso. La línea más importante de este diagrama es la línea de Greber, que une los dos puntos que hemos citado, 12% en el caso del gas natural con el 21%. Las líneas paralelas inferiores representan líneas de monóxido de carbono constante que oscilan desde el 1% hasta el 5%. Las otras líneas importantes del diagrama de Oswald son las líneas de exceso de aire constante. La línea de combustión estequiométrica con un 0% de exceso de aire sería esta de aquí, la línea azul clarito, y por debajo de esta línea tendríamos la zona con defecto de aire, y por encima tendremos las líneas que representan excesos de aire del 2, 4, 6, 8 y 10%. Si aplicamos este diagrama a un ejemplo, vemos que hemos determinado en un análisis que el porcentaje de CO2 es un 8% y el porcentaje de oxígeno en la combustión es de un 5%. Entonces lo que hacemos es que trazamos en el diagrama de Oswald las dos líneas, la del 5% y la del 8%, y tenemos este punto. Este punto vemos que está por encima de la línea de exceso de aire cero. Luego está en este diagrama, esta reacción se produce en una zona del diagrama en la cual no tenemos inquemados. Y por otra parte vemos que el porcentaje de monóxido de carbono sería del 1%. Vemos que el rendimiento posiblemente es un poquito bajo, porque estamos un poco bajo de CO2, pero sin embargo no tenemos inquemados. Si representamos en el diagrama de Oswald, tenemos este diagrama de Oswald con todas sus líneas, vemos que primero nos interesarán que los puntos queden por debajo, no queden por encima de la línea de exceso de aire cero, es decir, que haya exceso de aire. Y por otro lado nos interesará que esté lo más arriba posible para que haya un mayor porcentaje de CO2, pero tampoco sin acercarse mucho a la línea de tanto por ciento de oxígeno o muy bajo. Aquí tenemos el diagrama de Oswald correspondiente al gasóleo C, que vemos que su porcentaje máximo de CO2 sería del 16,03, y aquí tenemos el correspondiente al gas natural, que veríamos que el máximo porcentaje de CO2 sería de 12,06. En este caso, aquí, en ordenadas hemos representado el cociente entre la proporción de CO y la de CO2. Así pues, vemos que los tres factores a controlar en una buena combustión son que el CO2 sea alto, que el monóxido de carbono sea bajo y que el oxígeno sea no muy bajo para que haya exceso de aire. Si tenemos este caso, que tenemos un porcentaje de CO2 de un 6%, el rendimiento es muy bajo. Hasta el 12% que podríamos llegar, el rendimiento vemos que es muy bajo, llega al 90%. Aquí hemos aumentado el CO2 hasta un 10% y el oxígeno lo hemos llevado hasta un 3,2%. Vemos que ya
el rendimiento es aceptable, es un 93,6% y estamos en una zona que nos asegura exceso de aire. Si aumentamos algo más el CO2 hasta un 11% y aumentamos por tanto el rendimiento un 94%, pero en este caso vemos que el O2 llega a valores muy bajos. Luego estamos en el caso de que cualquier contingencia podamos tener una combustión incompleta con exceso de aire, con defecto de aire. Y en el caso de aquí vemos que hemos aumentado aún más el CO2 a un 11,5%, pero sin embargo nos aparece un contenido de monóxido de carbono de un 0,3%, luego tampoco nos interesa. En la figura tenemos el proceso de combustión en una caldera que aportamos combustible y aportamos aire, combustible y comburente, y la potencia que podríamos obtener de este combustible si no tuviéramos pérdidas sería el rendimiento nominal. Dentro de la caldera, como consecuencia de que está a una temperatura mayor que la de la sala de calderas al ambiente, tenemos unas pérdidas por radiación. Y por los humos tenemos unas pérdidas por inquemados, si aparece monóxido de carbono, y unas pérdidas por calor sensible, que son las más importantes. Como efecto útil tenemos que calentamos agua a una temperatura que va hacia nuestra instalación y vuelve a una temperatura inferior. Si consideramos el efecto útil, la potencia nominal útil, tenemos que el efecto útil que conseguimos es el caudal, la masa de agua, el caudal másico de agua, multiplicado por el calor específico del agua y por la diferencia de temperatura entre la impulsión y el retorno. En cuanto a la potencia o consumo nominal, tendríamos que sería el producto del caudal másico de combustible por su poder calorífico superior o inferior. Y en cuanto a las pérdidas en los humos, tendríamos que serían pérdidas por inquemados y pérdidas por calor sensible. Las pérdidas por inquemados las podemos representar en esta ecuación, que es el producto de una constante K que varía desde 72 para el gas natural a 95 para el gasóleo, por el porcentaje de monóxido de carbono partido por la suma del porcentaje de monóxido de carbono y de CO2. También podríamos utilizar en el caso del gasóleo C la fórmula esta de abajo, que tiene en cuenta la opacidad de los humos y la concentración de hidrocarburos.